Bueno, vamos a iniciar con la clase número 2 de Arduino. Para ello vamos a buscar nuestro Arduino. Yo les recomiendo trabajar con componentes y en la opción todos. Vamos a buscar en microcontroladores y arrastramos el Arduino. Y en la clase de hoy vamos a hacer un semáforo, pero primero vamos a hacer prender y apagar dos LEDs de distintas maneras. Para ello colocamos un LED y un segundo LED. Como ustedes pueden ver, podemos cambiarle los colores a los LED. Este LED lo vamos a dejar en rojo y a este lo vamos a poner en amarillo. En la clase anterior vimos que todo LED debe estar conectado con una resistencia limitadora de corriente. Por lo tanto, vamos a colocar una resistencia de 220 ohm para un LED y otra también para el otro LED. 220 ohm. Excelente. Ahora vamos a elegir cualquier par de pines de la parte digital del Arduino. Por ejemplo, el 2 y el 3. Entonces, vamos a colocar en serie la resistencia con un LED y este LED, el cátodo, vamos a colocarlo a tierra. Recuerden, el cátodo va a ir a tierra y el ánodo va a ir a la parte positiva que va a ser la salida digital. También recuerden que una salida digital tiene dos estados posibles: tensión baja, o sea 0 voltios, y tensión alta, 5 voltios. Conectamos el segundo LED al pin número 3 y el cátodo lo colocamos a tierra. El cátodo va a tierra y el ánodo va al pin con el cual lo encenderemos. Voy a darle colores a los cables. Las líneas que conectamos a través de los terminales son conductores, o sea, cables. Recuerden, GND son 0 voltios y los pines de salida que vamos a usar, los pines digitales, van a darnos los 5 voltios para poder prender el LED. Entonces, en la parte de código vamos a trabajar con bloques y texto. Esto solamente es para que vean cómo se programa en C++. Sin embargo, vamos a programar en bloques. Vamos a eliminar los bloques predefinidos y nos vamos a quedar con el bloque de siempre. El siempre, recuerden que es un bucle que se va a repetir constantemente. Esto en C++ se asocia con la función loop, que significa bucle. Al iniciar es la configuración inicial que se asocia con la función setup. Voy a quitar el bloque del inicial y voy a quedarme con el de siempre. Bien, ¿cómo encendemos los dos LEDs? Para eso, en la parte de salidas, vamos a usar la salida digital donde dice definir pin 0 en alta. Vamos a arrastrar este bloque y vamos a utilizar los pines que ya habíamos elegido, que, como recordaremos, son el pin número 2 y el pin número 3. Vamos a encender entonces el pin número 2, lo vamos a colocar en alta, tensión más alta que sería 5 volt, y lo mismo haremos con el pin número 3, que también lo colocaremos en alta. Si a esto lo simulamos en el botón iniciar simulación, vemos que como los dos están en alta, los dos se encienden. Detengo la simulación y ahora le presento el primer problema. ¿Cómo harían para que estos dos LEDs prendan y apaguen constantemente? Pónganse a resolver el problema y yo ahora les voy a dar la solución. Bueno, si no pudieron solucionar el problema, una forma de hacerlo es de la siguiente manera. Colocan una espera de 1 segundo o el tiempo que ustedes quieran esperar y vuelven a colocar el definir pin número 2 en baja y definir pin número 3 en baja.
también tiene que agregar otro bloque de esperar. Y entonces lo que vamos a obtener es una intermitencia de los dos LEDs a la vez. Problema número 2. ¿Cómo harían para que cuando esté prendido el LED rojo esté apagado el LED amarillo? Y cuando lo esté el amarillo, esté apagado el rojo. Bien, la solución es la siguiente. En este mismo código vamos a hacer que el LED 2 esté en alta, y si el LED 2 está en alta, en ese momento el LED 3 está en baja. Inversamente, luego de ese segundo, vamos a poner al LED 2 en baja y al LED 3 en alta. De esta manera nos queda un juego de luces de intermitencia. Como ven, tenemos que solamente un solo LED está prendido en un único momento. ¿Qué otra cosa podemos hacer con estos dos LEDs? Podemos, por ejemplo, hacer que un LED esté prendido más tiempo que otro LED. Por ejemplo, a este lo vamos a dejar 3 segundos y a este uno solo. Entonces el rojo va a estar 3 segundos y el amarillo solamente va a estar 1 segundo. Otro problema que podemos hacer es que haya un momento en que los dos LEDs estén apagados. Esto lo voy a poner a 1 segundo de nuevo. Y voy a duplicar estos últimos 3 bloques y voy a hacer que los dos estén apagados al mismo tiempo. Entonces tenemos este juego de luces. Y por último voy a hacer también que las luces estén apagadas cuando pasa de rojo a amarillo. Entonces tenemos el rojo prendido, los dos apagados, luego el amarillo prendido y luego los dos apagados. Este se vuelve a repetir porque el bloque dice siempre, con lo cual la secuencia se vuelve a repetir indefinidamente mientras esté conectado el Arduino. Y nos queda esto. Bien, yo creo que están en condiciones de hacer un semáforo. Lo correcto sería que ustedes pararan el video e intenten hacer un semáforo. Ahora les doy la solución. Para hacer un semáforo deberían agregar un nuevo LED. ¿Cuál sería el color del LED? El LED verde. Deben agregar una resistencia que siempre usamos de 220 voltios, de 220 ohms, perdón. Y lo vamos a colocar en otro pin a elección, que puede ser, por ejemplo, el pin número 4, pero tranquilamente podría ser cualquier otro. Lo conectamos el cátodo a tierra y en la parte de código vamos a eliminar todo excepto los primeros 3 bloques y vamos a tener que agregar el número de pin con el que estamos trabajando. En salida, en la parte digital, vamos a utilizar el que dice definir pin 0, lo ponemos en 4 y lo ponemos en baja. A ver, ¿cuál es el que va a estar prendido en este momento? El rojo, porque es el pin número 2. Si lo simulo, solamente va a estar prendido el rojo. ¿Y cuánto tiempo? Todo el tiempo, porque la única secuencia que hay es que el pin rojo esté prendido. Para nuestro semáforo deberíamos tener 3 momentos mínimo. Así que duplico los primeros 3 bloques y lo vuelvo a duplicar para el tercer momento. En el primer momento tenemos el 2 en alta y los otros 2 LEDs en baja. En el segundo momento vamos a tener el pin número 3 en alta, que va a corresponder al amarillo. Y en el último momento vamos a tener únicamente el pin 4 en alta. De esta manera tenemos un principio de un semáforo. Finalmente, para que este semáforo quede bien, luego de que pasa
de amarillo a verde, de verde debería pasar por amarillo antes de llegar a rojo. Es una de las opciones del semáforo. Para ello vamos a volver a duplicar los últimos tres bloques y vamos a decirle que el que esté encendido antes que se repita la secuencia es el pin número 3. O sea que tiene que estar en alta o a máxima tensión. Y ahora sí nos queda una especie de semáforo. Fíjense que pasa por el amarillo cada vez que tiene que pasar del rojo al verde o del verde al rojo. Finalmente, yo les diría que tenemos que tener el LED rojo más tiempo que el amarillo y el LED verde más tiempo que el amarillo. Por lo tanto, vamos a decirle que cuando esté prendido el LED rojo, que corresponde al pin número 2, lo esté 3 segundos. Y cuando esté prendido el LED verde, el pin número 4, también lo esté 3 segundos. Ahora veamos cómo quedó. Bien, entonces así queda hecho un semáforo y ustedes podrían, en vez de colocar las luces de forma horizontal, colocarlas de forma vertical. Por ejemplo, la ponemos una ahí, la otra ahí. Vamos a acomodar un poco los cables. Si hacen doble clic pueden agregar un nuevo nodo. Este lo vamos a colocar aquí. Vamos a colocar más parejo los cables. Si hacen doble clic pueden hacer que aparezca un nuevo nodo y lo pueden acomodar. Y si se mueven con cuidado van a poder ver que lo ponen con ángulos de 90 grados. Bueno, prácticamente el semáforo ya está hecho. Solo estoy haciendo cuestiones estéticas. Muchas gracias por ver el video. Y en el próximo video vamos a utilizar una entrada digital con lo que sería un pulsador. Veamos cómo nos quedó. Gracias.